Hoy vamos a hablar acerca del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el Tratado de la Mesilla y datos importantes de estos. Empezamos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Trajo un final oficial a la Guerra México-Americana 1846 a 1848. Fue firmado el 2 de febrero de 1948. Según sus términos, México cedió el 55% de su territorio, incluyendo partes que hoy en día son Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah a los Estados Unidos. En este mapa podemos apreciar qué parte perdimos de nuestro territorio. Con la derrota de su ejército y la caída de su capital, la Ciudad de México, en septiembre de 1947, el gobierno mexicano se rindió frente a los Estados Unidos y entró en negociaciones para terminar la guerra. Las conversaciones de paz fueron negociadas por Nicholas Trist, el jefe secretario del Departamento de Estado, que había acompañado al general Winfield Scott como diplomático y representante del presidente Polk. Trist y el general Scott, después de dos intentos fallidos de negociar un tratado con Santa Anna, decidieron que la única manera de tratar con México era como un enemigo conquistado. Nicholas Trist negoció con una comisión especial que representaba el gobierno colapsado liderado por don Bernardo Couto, don Miguel Atristain y don Luis Gonzalo Cuevas de México. El presidente Polk había llamado a Trist de vuelta a Washington, bajo la creencia que las negociaciones se harían con una delegación mexicana en Washington. En las 6 semanas que tardó en llegar el mensaje de Polk, Trist había recibido noticias de que el gobierno mexicano había nombrado su comisión especial para negociar. En contra del llamado de vuelta del presidente, Trist decidió que Washington no entendía la situación en México y negoció el tratado de paz desafiando al presidente. En una carta escrita a su esposa el 4 de diciembre de 1847, Trist le escribió: "Sé que esta es la última oportunidad y tengo el presentimiento de terribles consecuencias a nuestro país, y he decidido intentar comenzar un tratado hoy por la tarde. La decisión es totalmente mía". Bajo los términos negociados por Trist, México cedió a los Estados Unidos la Alta California y Nuevo México. Esto se fue a conocer como la Cesión Mexicana e incluye lo que hoy en día es Arizona y Nuevo México, al igual que partes de Utah, Nevada y Colorado. México renunció a todas sus reclamaciones a Texas y reconoció el Río Grande como la frontera del sur con los Estados Unidos. Los Estados Unidos le pagó a México 15,000 millones en consideración de la extensión adquirida por las fronteras de México, y acordó pagar las deudas que el gobierno mexicano le debía a ciudadanos estadounidenses. Otras provisiones incluyendo la protección de propiedad y derechos civiles de mexicanos que viven dentro de los nuevos territorios de los Estados Unidos. La promesa de que de los Estados Unidos vigilara sus fronteras y el arbitraje compulsorio de futuras disputas entre los dos países. Trist mandó una copia a Washington por el medio más rápido posible, obligando a Polk a decidir si debería repudiar o no la obra altamente satisfactoria de su subordinado desacreditado. Polk decidió mandar el tratado al Senado. Cuando el Senado ratificó el tratado a regañadientes el 10 de marzo de 1848, borró el artículo 10 garantizando la protección de las consecuencias de tierras mexicanas. Después de la ratificación, las tropas estadounidenses fueron removidas de la capital mexicana. Para llevar a efecto el tratado, el comisionado coronel John Waller y el topógrafo Andrew Gray fueron nombrados por el gobierno estadounidense, y el general Pedro Conde y el señor
José Iyarregui fueron nombrados por el gobierno mexicano para inspeccionar y establecer el límite. Un tratado consecuente, la comprada de Gänsen el 30 de diciembre de 1853, alteró la frontera agregando 47 más marcadores tras los 6 originales. De los 53 marcadores, la mayoría eran nada más que montones de piedras. Solo unos pocos eran de carácter duradero con inspiraciones adecuadas. Con el tiempo, se hizo cada vez más difícil determinar la ubicación exacta de los marcadores, ya que los dos países alegaban que los originales fueron removidos o destruidos. Para resolver el problema, una convención entre los dos países fue concluida en la década de 1880 y se realizó una encuesta que verificó la necesidad de una demarcación definitiva de la frontera. La Comisión Internacional de la Frontera fue creada para construir los monumentos y marcar la línea fronteriza. Los comisionados estadounidenses emplearon a un fotógrafo para registrar varias vistas de cada monumento ubicado y erigiendo la sección de Estados Unidos. Ahora vamos a pasar al Tratado de la Mesilla. Uno de los episodios más controversiales de la historia del país es el referente a la venta de una porción del territorio nacional, la Mesilla, el cual se suscitó el 30 de diciembre de 1853 a través de la firma del Tratado de la Mesilla, también conocido como Gadsden Purchase, por la cual Antonio López de Santa Anna vende el gobierno de los Estados Unidos. Transformado de manera significativa los límites de ambos países, así como el legado histórico del propio Santa Anna, la Mesilla hace referencia a la región que en la actualidad ocupa parte de los estados de Nuevo México y Arizona. La compra del territorio tuvo como objetivo la construcción de un ferrocarril a lo largo de una ruta sur de Estados Unidos, además de delimitar problemas fronterizos tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El área que se puso en venta abarcó aproximadamente 46.845 kilómetros cuadrados. Dicho tratado consta de 9 artículos que especificaban las condiciones y límites bajo los cuales se procederían a realizar el intercambio comercial y causó controversia desde el momento de su firma en el Senado norteamericano, quien hizo hincapié en reducir al mínimo la extensión del territorio, así como la indemnización de 10 millones de pesos. Ahora vamos a pasar a datos importantes. A continuación, Tratado de Libre Comercio. De no haberse dado el tratado, México probablemente se hubiera endeudado más para mantener la lucha contra Estados Unidos, lo que hubiera deteriorado las finanzas del gobierno. Esto hubiera generado una mayor inhabilidad para desarrollar el país y esos territorios hubieran sido desaprovechados. La venta de la Mesilla ocurrió debido al interés que tenía el gobierno de Estados Unidos por construir el ferrocarril a California, para lo cual envió al comisionado Gadsden a negociar con Santa Anna, ofreciendo 10 millones de dólares por un terreno árido. Eso es todo por el video, gracias por su atención.